Muy buenas tardes. Bienvenidos a el en vivo de la Fundación Clínica Valle del Lili. Me presento, mi nombre es Julián Soto. Soy cirujano maxilofacial de la clínica desde hace 20 años. Y el doctor Luis Fernando Caicedo, que me acompaña el día de hoy, quien es rehabilitador oral también de nuestra institución. Y el tema que queremos tratar el día de hoy es el tema de los implantes dentales. Un tema de mucha actualidad y que hace que haya muchas dudas acerca de este tema. Pues muchos de nuestros pacientes nos preguntan cuáles son los tipos de implantes que aconsejamos, en qué sitios se quieren o cuáles son los mejores sitios para realizarse este tipo de procedimientos. Y como un preámbulo les decimos que en la clínica Valle del Lili tenemos todo el protocolo de bioseguridad instaurado por el Ministerio de Salud y por la Organización Mundial de la Salud para poder hacer procedimientos de este tipo durante la pandemia del COVID-19. Como cirujano maxilofacial estaría hablando de toda la parte quirúrgica de los implantes y mi colega Luis Fernando va a hablar de toda la parte de la rehabilitación sobre estos. Bueno, entonces arrancamos, si quieres, hablando del inicio de cómo colocamos los implantes y posteriormente cómo los vamos a rehabilitar. Entonces, el procedimiento de implantes dentales es un procedimiento quirúrgico, pero con fines protésicos. Entonces siempre hay que arrancar desde la parte de la rehabilitación, cómo es la movilidad del paciente, cómo van a quedar instalados estos implantes en una adecuada posición para que la parte de la restauración, bien sea fija o bien sea removible, digamos que quede bien. O sea que todo esto tiene que tener una planeación protésica, pero se debe empezar desde la parte quirúrgica. la parte de la rehabilitación lo que busca es poder devolverle al paciente función, armonía y estética. Debemos programar muy bien qué es lo que vamos a hacer en compañía del cirujano maxilofacial para poder colocar estos implantes y poderle devolver al paciente esto. El sistema estomatognático, la boca, funciona como un sistema de engranaje. Si nosotros llegamos a perder un diente, se empiezan a desacomodar todos los otros, buscando espacios, se cierran, el hueso se empieza a reabsorber y hay daños articulares de la articulación temporomandibular, pueden haber problemas digestivos. Entonces debemos realizar la rehabilitación lo más pronto posible. Siempre que llega un paciente buscando ellos generalmente no buscan por implantes, sino por dientes. Entonces nos debemos reunir y programar con cirugía maxilofacial cuál es el plan de tratamiento ideal para ese paciente. Iniciamos en la primera cita con una serie de estudios, una buena historia clínica para determinar en qué sitios se pueden poner esos implantes, si sí se pueden poner o no, según, hay pacientes con compromisos sistémicos, hay pacientes que toman bifosfonatos, hay pacientes que tienen radioterapia en estas zonas y entonces decidimos esperar un poco. Ya una vez tengamos la historia clínica completa, le ordenamos al paciente radiografías, tomografías computarizadas, estudios fotográficos intraorales y extraorales y vamos a evaluar todo. Tomamos unas impresiones para poder determinar qué es lo que vamos a hacer y presentarle al paciente como una maqueta, un esquema, y esto nos va a servir a nosotros para determinar en qué posición vamos a hacer estos implantes. Entonces, con base a esto hacemos una guía quirúrgica y generalmente entramos los dos a cirugía para programar el sitio ideal de esta colocación de los implantes. Si quieres, indícale un poco cómo es el procedimiento. Pues, inicialmente, uno lo que tiene que mirar es la disponibilidad de hueso que tiene el paciente para poder instalar los implantes. Entonces miramos tanto la altura
como el espesor del hueso, para ya con esto poder definir si necesitamos hacer algún tipo de procedimiento de regeneración ósea o simplemente con el hueso que tiene el paciente disponible podemos instalar los implantes. Entonces, en la tomografía, mandamos una tomografía inicial y podemos marcar los sitios donde irán instalados los implantes. Con esa tomografía, con una lectura de la tomografía, podemos mirar el espesor y la longitud. Si el paciente tiene adecuado hueso, y dependiendo de la cantidad de implantes, generalmente se puede hacer este tipo de procedimientos con anestesia local en el consultorio. Ahora, para pacientes más aprensivos o nerviosos, también se puede realizar bajo sedación o bajo anestesia general, asistida por el anestesiólogo en el quirófano. Pero eso depende de la valoración inicial. En algunos casos que el paciente no tiene hueso para poder colocar los implantes, vemos que tenemos varias herramientas que nos pueden servir para eso. Desde injertos en polvo o injertos liofilizados hasta distractores osteogénicos, que son unos aparatos que nos hacen crecer el hueso, bien sea en altura o en espesor. Pues dependiendo de esta evaluación inicial, decidimos qué necesitamos. También se pueden utilizar bloques de hueso que ya vienen con la forma del sitio que necesitamos reemplazar. Estos bloques se pueden cubrir con unas membranas de colágeno para que la cicatrización sea más rápida. Y ahora también contamos con la proteína ósea morfogenética, que es una proteína que mezclamos con el hueso y, como su nombre lo indica, nos hace una osteoinducción del hueso para regenerarlo. Ya después de que tengamos definido qué es lo que necesitamos con cada paciente, pues procedemos a hacer la instalación de los implantes. Cuando se necesita regeneración de hueso, normalmente esperamos entre 4 y 6 meses después de esta regeneración para poder instalar los implantes. Y cuando no, se pueden instalar los implantes directamente. Un promedio de la colocación de un implante puede ser alrededor de 20-30 minutos. Es un procedimiento muy confortable en el que se anestesia al paciente. Con anestesia local se hace un bloqueo y el paciente realmente no siente dolor durante este procedimiento. De lo que se trata es levantar la encía, acceder al hueso y hacer una preparación con unas fresas especiales que tienen la forma en la que va a quedar el implante. Entonces, normalmente uno de los implantes que más utilizamos es de 3,75 milímetros de diámetro. Entonces uno hace una preparación con una fresa a un diámetro un poco menor de ese implante para que cuando el implante entre quede muy anclado. Estos implantes tienen unas roscas que nos permiten que se anclen muy bien al hueso para lograr una buena estabilidad primaria. Después de terminado el procedimiento, cerramos la encía con unas suturas que son reabsorbibles y más o menos entre 3 y 4 meses después destapamos la encía, colocamos un tornillo de cicatrización para que la encía cicatrice alrededor y luego inicia el procedimiento de rehabilitación oral. Ya el procedimiento de rehabilitación se realiza más o menos 3 o 4 meses después, como dice el doctor Soto. ¿Por qué? Porque estamos esperando que ese implante se osintegre en el hueso. Entonces ya él hace una segunda fase que es destapa los implantes y ya nosotros vemos dónde quedaron los implantes y empezamos, ya tenemos programada qué rehabilitación vamos a hacer. Entonces rápidamente les voy a mostrar el tipo de prótesis que podemos hacer y qué ventajas tiene hacer una rehabilitación sobre implantes. Generalmente los pacientes cuando pierden dientes se les ponen unas prótesis totales, pero esas prótesis tienen, pues, se empiezan a mover y se empiezan a soltar, entonces les ponen generalmente corega, ayudas adhesivas y es muy incómodo para el paciente.
En rehabilitación sobre implantes hay 3 tipos de rehabilitaciones. Uno, cuando perdemos un solo diente, entonces vamos a rehabilitar un tornillo por un diente. Eso se hace muy rápido, alrededor de 8 días ya el paciente tiene su corona sobre ese tornillo. Otro es cuando el paciente ha perdido todos los dientes. Entonces hacemos unas barras con un sistema de ajustes para que la prótesis entre y haga un clic y no tenga esa movilidad, quede totalmente pegada, ¿sí? O parcial, porque si nosotros o el paciente la quiere remover, la remueve, pero no va a tener ese movimiento que generalmente tiene las prótesis totales. Es muy buena opción y se hace sobre 2 implantes con una barra y el sistema de ajustes. El mantenimiento de esta prótesis es muy sencillo, más o menos cada año se cambian los cauchitos que hacen la retención y el paciente va a quedar muy satisfecho. Sobre todo si utiliza el maxilar inferior, que es donde más movilidad de prótesis tenemos debido a que el hueso se pierde mucho más rápido. Después tenemos las prótesis tipo híbridas, que estas son unas prótesis atornilladas, o sea que para el paciente va a ser fijo y para nosotros va a ser removible. Nosotros las podemos quitar con una llave. Generalmente no las quitamos a no ser que pase algo con algún implante. Las dejamos y el control es radiográfico. Tenemos que programar muy bien este caso, por eso hacemos las guías quirúrgicas para definir dónde van a salir los implantes, porque pueden emerger hacia la parte de afuera, hacia adentro, entonces los implantes tienen que estar muy paralelos. Por eso nos reunimos siempre y programamos este caso y generalmente yo entro a las cirugías a mostrar la férula dónde va a ir para no tener después problema con la restauración final. Es una restauración muy buena, generalmente utilizamos 4 implantes para darle toda la rehabilitación al maxilar superior o inferior y tenemos muy buena oclusión, que es lo que buscamos. Nosotros lo que buscamos es función, que esté trabajando, estética, ¿sí? Esto es un modelo, entonces obviamente quedan espacios, pero esto no se ve en boca. Y armonía con todo el entorno facial. Esto es básicamente lo que buscamos. Y lo que tratamos con estas prótesis es de evitarnos lo que anteriormente se hacía, que eran, o todavía se hacen, unas prótesis removibles que llevan ganchos y que generalmente pues, se desalojan, son incómodas para el paciente. Es una opción que todavía se utiliza, pero digamos que esto es lo nuevo de la odontología y cada vez ha avanzado más y cada vez salen implantes y cosas más nuevas para hacer la rehabilitación y podemos devolverle al paciente una adecuada, las 3 cosas que buscamos: función, estética y armonía facial. Además que estas prótesis removibles, pues las de quitar y poner, pueden causar con esos ganchos traumas sobre los tejidos blandos de la boca, pudiendo inclusive llegar a ser lesiones crónicas que se pueden volver lesiones premalignas o lesiones malignas y convertirse más adelante en un carcinoma de la cavidad bucal. Entonces, entre, digamos, más queden ajustadas las prótesis, digamos que se previene algún tipo de estas lesiones que le manifesté. También ahorita que el doctor Luis Fernando hablaba de la parte de las guías, es importante mencionar que tenemos las herramientas y la tecnología necesaria en nuestra institución para poder hacer estas guías quirúrgicas con planeación virtual. O sea que con los ingenieros biomédicos podemos confeccionar unas férulas que nos dicen exactamente dónde tiene que ir alojado el implante y en qué posición debe ir. Nos da exactamente la longitud
y el diámetro del implante, para que cuando lleguemos al procedimiento quirúrgico todo sea mucho más exacto y no se haga de pronto empíricamente como se hacía en un principio de este tipo de tratamientos. Listo, una vez terminado ya todo el plan de tratamiento, nosotros no podemos definir cuánto tiempo nos vamos a demorar haciendo un trabajo de estos porque dependemos de muchos factores, que los implantes se integren, que todos los implantes se integren, que los tiempos de laboratorio, los tiempos de las citas. Entonces, una vez ya terminemos el tratamiento, debemos seguir controles periódicos más o menos cada 6 meses para hacer mantenimientos a los aparatos y también controles radiográficos para determinar qué cantidad de hueso hay y que no se haya perdido el hueso. Hay que hacer fases higiénicas, estar siempre viniendo con el especialista, pero se hace más o menos cada 6 meses. Buscar que estos trabajos siempre se hagan por especialistas, ¿sí? Porque, y no solo un especialista, porque es un trabajo dispendioso que necesitamos trabajar en equipo y programar todo muy bien para no tener pues problemas futuros ni que repetir un trabajo, porque los trabajos de rehabilitación oral, el paciente va a tener estas prótesis 24/7, entonces, y funcionando, entonces tienen que trabajar muy bien. Se someten a cargas, se someten a movimientos laterales, protrusivos. Entonces tenemos que programar todo muy bien para que no se nos vaya a caer ningún tipo de implante, no se vaya a desalojar la prótesis, que el paciente esté comiendo y se le mueva la prótesis. Debemos programarnos muy bien desde un comienzo y cumplirle las expectativas al paciente, que es lo más importante que hacemos nosotros, cumplirle todas estas expectativas. Quiero anotar algo ahí, también aprovechando lo que dice el doctor, y es que, digamos que la anatomía de la boca y de la cara es una anatomía, digamos, difícil, en la que, como él lo mencionó, solamente los especialistas quirúrgicos estamos, digamos, preparados para esto, porque hay muchas estructuras anatómicas que son importantes y que en algún momento pueden interferir para la colocación de los implantes. Una de las complicaciones más comunes es la parestesia o anestesia del canal mandibular o el nervio mandibular. ¿Qué pasa? Una cirugía mal planeada puede llegar a perforar este nervio y dejar al paciente sin sensibilidad en la mitad inferior del labio y del mentón. Por esto, con las ayudas de la tomografía y de la planeación, podemos, digamos, evitar o minimizar este tipo de complicaciones. También todas las complicaciones de infecciones. Acá nosotros manejamos todo procedimiento quirúrgico como si fuéramos a hacer un paciente siempre en el quirófano, igual lo manejamos en el consultorio. Esto es con la asepsia que se necesita, campos quirúrgicos estériles, uniformes quirúrgicos estériles para todo el personal que interviene en el procedimiento. Y ahora con la pandemia de COVID, digamos que hemos reforzado todo este tipo de elementos de protección, tanto para nosotros como personal médico, como para los pacientes, para tratar de evitar contaminación cruzada entre paciente y paciente y del profesional al paciente o viceversa. Entonces, en ese sentido, digamos que las personas que se acercan a nuestro servicio, los pacientes, pueden estar seguros de que tenemos establecido un protocolo de seguridad máxima para su atención. Tenemos preguntas. ¿Preguntas? ¿Cuáles son las señales de que necesito un implante dental? Preguntan. Entonces, el implante dental es una alternativa cuando perdemos un diente
o cuando posiblemente nos dicen, vas a perder ese diente. Entonces ya nos podemos programar a decir, listo, ¿cuándo se dice vas a perder ese diente? Un tratamiento de conductos que ya ha fallado, se estalló el diente porque tiene un núcleo y ya no funcionó más. Entonces podemos, antes de sacarlo, programarnos para ponernos el implante. Es más, no lo hemos nombrado, pero en la misma cita, cuando sacamos el diente, podemos poner el tornillo en algunas ocasiones si el hueso lo permite, si no hay infección, lo podemos hacer. Entonces, la respuesta es, siempre que tengamos un espacio de déntulo, podemos colocar un implante si tenemos hueso, comprobándolo con una tomografía computarizada. Otra persona nos pregunta, ¿los implantes son para siempre Pues el o 97, se deben cambiar? tienen un éxito del 97% a largo plazo, ¿sí? Pero pues nada en esta vida es para siempre, lo ideal es que no se cambien. Esto es un tratamiento muy bueno y que podemos garantizar. De hecho, los implantes a nosotros nos los garantizan de que van a funcionar. Pero como estamos trabajando sobre los seres humanos, entonces pueden haber alteraciones, enfermedades sistémicas, pueden haber traumas, pueden haber cosas que interfieran con este procedimiento, pero lo ideal, el pronóstico es muy bueno a largo plazo. Y eso también depende mucho de la buena higiene que tenga el paciente y del mantenimiento, Sí. que ya lo dijo el doctor, que es cada 6 meses de visita con el rehabilitador y con el cirujano para chequear clínicamente y radiográficamente que todo esté funcionando bien. Otra pregunta, luego de un implante, ¿cuánto es el tiempo de recuperación? ¿Cuándo puedo volver a comer? Entonces, ya dijimos, es un procedimiento que se hace en el consultorio. Apenas se pone el implante, el paciente sale del consultorio, el dolor es mínimo porque no hay, pues es con anestesia infiltrativa, no hay dolor. Lo que duele es la anestesia un poquito y ya. Y terminado el implante, pasa la anestesia y a las 2 horas puede estar o 3 horas comiendo el paciente perfectamente. El implante queda sumergido debajo de la encía. De pronto cuando es un implante inmediato, o sea, hacer una exodoncia, poner el implante, y en algunos casos se pueden hacer provisionales inmediatos. Allí el paciente tiene que tener una dieta blanda durante unas 2 semanas después del procedimiento. Eso es cuando Y cuando se hacen múltiples implantes, el paciente tiene muchas suturas en la boca, como en todo procedimiento de la cavidad oral, también tiene que tener una dieta blanda por lo menos 10 días después del procedimiento. Sí, dependiendo de qué tan extenso sea el tratamiento, pero generalmente no hay mucho problema. Lo que decíamos de la carga inmediata, si se carga inmediatamente en una zona estética, que tenemos un central que hemos perdido y lo necesitamos restaurar por estética, sí debemos decirle al paciente, vamos a tener una dieta blanda, aunque ese diente no va a tener contacto. Entonces debemos planear bien el caso y según esto ya le decimos cómo son los cuidados. Nos preguntan también que si los implantes pueden deteriorar los dientes reales. De ninguna manera, porque no tienen nada que ver el implante reemplaza la raíz del diente. Entonces no se tocan los dientes adyacentes, los dientes vecinos, no se tocan para nada. Es el tratamiento que menos toca dientes naturales. Es el mejor tratamiento para esto, para no tener desgastes ni nada. Y además, cuando al paciente le faltan muchos dientes y esos dientes se reemplazan con implantes, antes ayuda a proteger los dientes naturales del paciente porque no van a tener la sobrecarga que tendrían si no tuvieran los implantes que están reemplazando los dientes que no tienen. Se distribuyen bien las Se cargas. distribuyen las cargas, Sí. exactamente. Los dientes de adelante protegen a las muelitas y viceversa. Las muelas en oclusión protegen a los dientes. Si falta uno, se daña todo el sistema y empiezan a ver los problemas. ¿Cómo deciden si es mejor utilizar una caja de dientes o realizar los implantes?
Bueno, o sea, lo ideal es que pudiéramos colocar los implantes para tener mayor estabilidad, ¿sí? Pero no a todos los pacientes se le pueden poner los implantes. Ya dijimos, pacientes que les estén haciendo radioterapia en esta zona, con bifosfonatos, entonces podemos poner la prótesis total, muy bien adaptada, y esperar un tiempo, la llamamos una prótesis transicional, para ver en qué momento podemos poner esos implantes. Siempre queremos que el paciente quede con la prótesis pues, sin movilidad y con buena estabilidad. Eso depende también mucho de lo que hablaba al principio y de la disponibilidad de hueso. Los pacientes que han perdido los dientes a edades tempranas, al no tener un estímulo a través de las raíces de los dientes con la mordida, ese hueso se va atrofiando y se va reabsorbiendo muy rápido. Por eso es que cuando llegan a una edad adulta y quieren colocarse implantes, normalmente necesitamos colocar injertos de hueso. Ahora, para el maxilar superior existe un procedimiento que se llaman los implantes transigomáticos. Estos implantes los anclamos a los huesos del pómulo, desde el paladar, y, por ejemplo, si el paciente no tiene absolutamente nada de hueso arriba y no quiere someterse a procedimientos de injertos, podemos utilizar estos implantes, que más o menos miden entre 42 y 50 milímetros, y con esto se puede llegar a lograr hacer una prótesis fija De como este la que tipo. mostró el doctor. Pero esos implantes, pues aclaremos, son intraoralmente que se manejan, nada se va a quedar viendo al pómulo, Sí, pero desde el paladar hasta el pómulo, Por pero dentro. se anclan en el hueso del pómulo. Correcto. Una persona trasplantada de riñón puede tener un implante dental. De hecho, los pacientes en esta institución, como todos sabemos, hay un programa de trasplantes desde hace muchos años que funciona muy bien. Y tenemos muchos pacientes con trasplante de riñón, trasplante de hígado, a los cuales le hemos puesto implantes. Obviamente, eso tiene que ir de la mano con el médico que está tratando al paciente, que el paciente esté controlado de todas sus comorbilidades y que esté en una fase en la cual no tenga ninguna contraindicación para hacerlo. ¿Cuáles son las restricciones de mi diario vivir con un implante? Puedo comer lo que quiera, puedo hacer deporte. se puede hacer deporte, si hay si el implante tenemos buen anclaje, puede comer lo que quiera, ¿sí? Pues tratar de evitar lo que siempre decimos, pues morder. Los dientes de adelante no son hechos para unas fuerzas desgarradoras ni nada, pero lo cotidiano sí podemos comer de todo, no hay problema. Para eso es que los queremos. ¿Cuánto tiempo máximo se puede realizar un implante desde el momento de la exodoncia? Esa es una buena pregunta. Nosotros recomendamos que después de la exodoncia esperemos al menos 2 o 3 meses que, digamos, ese alvéolo o ese espacio que quede se empiece a llenar de hueso. Pero no dejar pasar más de un año y medio después de la exodoncia, porque allí empieza el proceso de reabsorción del hueso. Pues ahí es donde tenemos ya que colocar injertos para poder instalar los implantes. Entonces sería más o menos 3 meses después de la exodoncia y no más de un año y medio después de hacerlo. Y si hay buen hueso, se puede poner inmediato, ¿no? Sí. ¿En qué momento se debe realizar la rehabilitación oral sobre implantes? Me imagino que Bueno, la entonces, pregunta. generalmente a nosotros nos gusta hacer pues todo muy conservadores. Entonces, esperamos entre 3 y 4 meses para poder hacer la segunda fase, que es descubrir los implantes para poder hacer la rehabilitación. A mí me gusta siempre esperar y no hacer todas estas cargas inmediatas,
Porque en la literatura hay una controversia y a veces hay fracasos, entonces preferimos esperar un tiempo prudencial acá en la clínica para que todo salga bien. ¿Una persona con la presión alta puede hacerse un implante? La respuesta es sí, así como los pacientes trasplantados. Lo importante es que el paciente médicamente esté controlado, como en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces la respuesta es sí, sí se puede. En esta clínica, digamos que tenemos la fortuna que desde hace muchos años en nuestro servicio atendemos pacientes de alta complejidad, pacientes con trasplantes de corazón, hígado, riñón, pacientes con cardiopatías, pacientes con enfermedades coronarias. Entonces digamos que tenemos la suficiente experiencia para poder hacer este tipo de procedimientos en pacientes con enfermedades de este tipo. ¿Dónde están ubicados? Fundación Clínica Valle del Lili, Torre 1, piso 1. Y la extensión es la 7233 para solicitar cita con nosotros. Otra pregunta, si tengo bruxismo, ¿los implantes se ven afectados? Esa es buena pregunta. Muy buena pregunta porque es muy difícil realizar la rehabilitación con un paciente que tiene bruxismo. ¿Bruxismo qué es? Que empiezan a apretar los dientes y a desgastarlos y hay problemas generalmente articulares. Entonces debemos primero resolver el problema del bruxismo. Esto lo hacemos levantando mordidas con coronas, acomodándonos con placas, con terapias. Si se requiere alguna cirugía de la articulación se hace. Y ya cuando tenemos resuelto el problema del bruxismo, ya hacemos la colocación de los implantes y la rehabilitación. No se puede hacer si el bruxismo está agudo. En ese momento puedes poner implantes y poner coronas porque se van a caer seguramente. Bueno, una pregunta muy interesante. ¿Los implantes los cubren POS? Digamos que esa es la pregunta del millón, como le digo yo a los pacientes. Es una pregunta bastante difícil de generalizar porque depende de cada caso individual. Pero digamos que un paciente que tenga problemas digestivos, problemas de nutrición, problemas de deglución, es posible tratar de mirar la posibilidad de que entren dentro del plan obligatorio de salud. Pero en algún caso, por ejemplo, que sea por estética, difícilmente lo va a cubrir. Pero como les digo, hay que mirar cada caso individual. Sería como complicado de dar una respuesta para eso. Si necesito un implante en esta época de COVID, ¿cuál sería el protocolo? Todos nuestros pacientes que llaman a solicitar una cita al servicio, se les hace un cuestionario ya instaurado por la institución, precisamente para tratar de prevenir que un paciente que esté contagiado o que haya estado en contacto con pacientes con COVID venga a la consulta. Si es una urgencia, de todas maneras hay que atenderla. Pero si es un procedimiento programado, simplemente se hace la consulta, se ve qué tan urgente es el procedimiento, pero guardando todos los protocolos de bioseguridad, son procedimientos que se pueden realizar. Miremos qué otra pregunta hay por aquí. ¿Un implante se puede complementar con ortodoncia? Los implantes van anclados al hueso y entonces los implantes no se mueven. Los dientes se mueven al tener ligamento periodontal. A veces necesitamos hablar con los ortodoncistas para poder hacer movimientos y de hecho necesitamos un implante para anclarnos y poder hacer esos movimientos. Pero hay que estudiar muy bien el caso y con el ortodoncista definirlo si sí se puede o no, porque el implante después no lo vamos a poder mover y ya en la fase final que vamos a querer hacer
todas las restauraciones. Si tenemos corona, es muy difícil ponerle el bracket. Entonces hay que definirlo muy bien con el ortodoncista para qué lo necesitamos. Si es un sistema de anclaje que necesita, lo hacemos. Si no hay hueso, se puede reconstruir. Como explicaba yo al principio de la presentación, sí se puede reconstruir. Y nosotros tenemos, digamos, múltiples procedimientos para esto, desde injertos de banco de hueso, en polvo o en bloque, hasta poder tomar injertos de la cadera del paciente, de la mandíbula del paciente, del mentón, o en casos muy grandes en los que de pronto ha tocado retirar una parte muy grande del maxilar o de la mandíbula. Tenemos un equipo multidisciplinario en la clínica con los cirujanos de cabeza y cuello, con los cuales podemos realizar procedimientos de injertos microvascularizados, por ejemplo del peroné, para poder reemplazar parte o toda la mandíbula con estos injertos. Y sobre estos injertos, como por ejemplo los del peroné, podemos planear colocar implantes para que el paciente tenga una rehabilitación oral completa, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de deformidad facial, hasta que el paciente pueda masticar como un paciente que no ha tenido este tipo de patologías. Bueno, yo pienso que no tenemos más preguntas del público por ahora, entonces le damos el agradecimiento por habernos acompañado en este en vivo y esperamos haber resuelto todas sus dudas. Ponemos a su disposición nuestro servicio de cirugía maxilofacial y rehabilitación oral. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad, como se los dije, y pueden estar tranquilos de que aquí cumplimos con todos los requisitos que nos ha instaurado el Ministerio de Salud. Entonces esperamos verlos pronto y de pronto, si quieren algún tema en especial sobre nuestro servicio, estaremos atentos a que nos escriban. Muchas gracias. Hay muchos tratamientos, el tiempo pues es corto, pero podemos consultar y averiguar porque hay muchos tratamientos que estamos haciendo y tratamos de manejarlo pues, de la mejor manera, con los mejores materiales, los mejores laboratorios y tenemos muy buenos resultados. Gracias por el tiempo.